Hola, hola amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en una historia llena de pasión, drama y secretos prohibidos. Hoy vamos a hablar de una serie que ha cautivado a audiencias en todo el mundo y que, en mi opinión, tiene algunos de los capítulos más intensos y emocionantes que he visto, Amor Prohibido. Sí, vamos a desmenuzar Amor Prohibido, específicamente esos 16 capítulos que, créanme, los van a dejar pegados a la pantalla. No importa si ya la vieron o si es la primera vez que escuchan de ella, prepárense porque les voy a dar las razones por las que estos episodios son simplemente imperdibles. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y así seguimos creciendo esta comunidad de fanáticos de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. Amor Prohibido o Aşk Memnu en turco es mucho más que una simple telenovela. Es un retrato complejo de las relaciones humanas, con personajes llenos de matices y una trama que te atrapa desde el primer momento. Y si bien la serie completa es una joya, hay ciertos capítulos que elevan la historia a otro nivel. De eso vamos a hablar hoy. Para empezar, tenemos que contextualizar un poco la historia. Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan, por su parte, tiene dos hijos, Nihal y Bülent, además de un sobrino, Belul, un joven apuesto y mujeriego. Desde el principio, la relación entre Biter y Adnan es, digamos, un poco forzada. Ella se casó con él para vengarse de su madre y para asegurar su futuro, pero no hay amor genuino entre ellos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La llegada de Biter a la mansión Ziyagil altera la dinámica familiar por completo. Belul, con su encanto y su rebeldía, no tarda en llamar la atención de Biter. Y ella, atrapada en un matrimonio sin amor y llena de frustración, se siente irresistiblemente atraída por él. Los primeros capítulos son fundamentales para establecer la tensión y la química entre Biter y Belul. Vemos sus miradas furtivas, sus conversaciones a escondidas, la creciente incomodidad de Nihal, que está enamorada de Belul. Es un juego peligroso, un coqueteo constante que sabemos que inevitablemente va a explotar. Pero más allá del simple coqueteo, la serie nos introduce a las profundidades psicológicas de Biter. Ella no es una villana unidimensional, sino una mujer herida que busca desesperadamente control en un mundo que le ha sido injusto. Su madre, Firdevs, es un espejo de lo que Biter teme convertirse, una mujer obsesionada con la belleza y el poder, dispuesta a usar a otros para lograr sus objetivos. Esta dinámica madre-hija añade una capa de complejidad a la serie, ya que entendemos que Biter está luchando contra un destino que parece predeterminado. Adnan, por su parte, representa la estabilidad y la seguridad que Biter anhela, pero también la falta de pasión y aventura que la sofoca. Él la ve como una mujer que necesita ser protegida y cuidada, sin darse cuenta de que Biter es mucho más fuerte y astuta de lo que aparenta. Esta ceguera de Adnan es en parte lo que la impulsa hacia Belul, quien la ve como un desafío y una oportunidad para la rebeldía. Belul, el eterno seductor, es un personaje complejo en sí mismo. Aparentemente despreocupado y hedonista, esconde una profunda inseguridad y un miedo al compromiso. Su relación con Adnan es de agradecimiento y respeto, lo que hace que su traición a Biter sea aún más impactante. Él se ve a sí mismo como un hombre libre, pero en realidad está atrapado en un ciclo de conquistas y huidas, incapaz de formar una conexión genuina con alguien. Pero no nos adelantemos. Antes de llegar al clímax, tenemos que hablar de los otros personajes que también juegan un papel importante en esta historia. Por ejemplo, Hilmi Önal, el eterno rival de Adnan, que siempre está buscando la forma de perjudicarlo y que sospecha de la relación entre Biter y Belul. Hilmi es la encarnación de la envidia y el resentimiento. Su obsesión con Adnan lo consume y lo convierte en un villano calculador y despiadado. Él representa la amenaza externa que se cierne sobre la familia Ziyagil, siempre dispuesto a aprovecharse de sus debilidades y secretos. También tenemos a Firdevs, la madre de Biter, una mujer manipuladora y ambiciosa que solo piensa en su propio beneficio. Firdevs es la maestra de la manipulación. Su belleza y encanto son armas que utiliza para conseguir lo que quiere, sin importar a quien tenga que dañar en el proceso. Ella ve a Biter como una extensión de sí misma, un peón en su juego de poder y seducción. Su relación con Biter es tóxica y destructiva, pero también refleja una profunda necesidad de afecto y aprobación.
Y por supuesto, la dulce Niall, que se convierte en una víctima inocente de este triángulo amoroso. Niall es la personificación de la inocencia y la pureza. Su amor por Belul es sincero y desinteresado, lo que la convierte en la víctima más vulnerable de la traición de Viter y Belul. Su dolor es palpable y su sufrimiento es el catalizador de muchos de los eventos trágicos que ocurren en la serie. A través de Niall, Amor Prohibido explora el tema de la pérdida de la inocencia y el impacto devastador de las acciones egoístas. Los capítulos que siguen son una montaña rusa de emociones. Vemos cómo la pasión entre Viter y Belul se hace cada vez más intensa, cómo se arriesgan cada vez más para estar juntos, cómo luchan contra sus propios sentimientos y contra la culpa. Hay escenas llenas de sensualidad, de deseo reprimido, pero también de dolor y de arrepentimiento. La serie no se limita a mostrar el lado romántico de la infidelidad, sino que también explora sus consecuencias psicológicas y emocionales. Viter y Belul se ven consumidos por la culpa y el miedo a ser descubiertos, lo que los lleva a tomar decisiones cada vez más desesperadas. La tensión aumenta a medida que su relación se vuelve más peligrosa y arriesgada. Y aquí es donde entran esos 16 capítulos que les prometí que los iban a enamorar. No les voy a dar spoilers específicos, pero les puedo asegurar que en estos episodios van a haber momentos cruciales en la relación entre Viter y Belul. Van a ver cómo su amor prohibido se convierte en una obsesión que los consume por completo. Van a ver cómo sus acciones afectan a todos los que los rodean, cómo destruyen vidas y cómo se autodestruyen a sí mismos. Dentro de estos 16 capítulos, la serie alcanza su punto máximo de tensión. Los secretos se revelan, las alianzas se rompen y las consecuencias de las acciones de los personajes se hacen inevitables. La pasión entre Viter y Belul se convierte en una fuerza destructiva que amenaza con desmoronar todo a su alrededor. La manipulación de Firdevs alcanza su punto álgido, mientras que Ilmi-Onal se acerca cada vez más a descubrir la verdad. Y Niall, ajena a la traición que se cierne sobre ella, sigue soñando con un futuro feliz junto a Belul. Estos capítulos están llenos de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de decisiones que cambiarán el rumbo de la historia para siempre. Van a reír, van a llorar, van a sentir rabia, van a sentir empatía por los personajes. Amor Prohibido es una serie que te hace cuestionar tus propios valores y tus propias convicciones. La serie no ofrece respuestas fáciles ni juicios morales simplistas. En cambio, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la naturaleza destructiva de la obsesión y la traición. Uno de los aspectos que más me gusta de Amor Prohibido es la forma en que los personajes están construidos. Ninguno es completamente bueno ni completamente malo. Todos tienen sus propias motivaciones, sus propias debilidades y sus propios miedos. Viter, por ejemplo, es una mujer que ha sufrido mucho en la vida y que busca desesperadamente ser feliz. Su ambición no es simplemente por riqueza, sino por escapar de un pasado doloroso y construir un futuro mejor para sí misma. Su vulnerabilidad la hace aún más atractiva y comprensible. Belul, por su parte, es un joven inmaduro y egoísta que no sabe lo que quiere. Su encanto y su atractivo son su mayor activo, pero también su mayor debilidad. Su incapacidad para comprometerse y su miedo a la responsabilidad lo convierten en un personaje trágico. A pesar de sus errores, podemos entender su lucha interna y su deseo de encontrar su lugar en el mundo. Y Adnan es un hombre bueno y generoso que solo quiere proteger a su familia. Su ceguera ante la realidad que lo rodea no es por ingenuidad, sino por su profundo amor y su deseo de mantener la armonía en su hogar. Su sufrimiento es aún más desgarrador porque es un hombre que ha dedicado su vida a cuidar de los demás. La serie también aborda temas importantes como la infidelidad, la ambición, la clase social y las expectativas sociales. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que amamos. Amor Prohibido no glorifica la infidelidad, sino que la muestra como una fuerza destructiva que puede destruir vidas y relaciones. La serie también explora las presiones sociales que enfrentan las mujeres en la sociedad turca, especialmente en lo que respecta al matrimonio y la independencia económica. Además de la trama, otro de los puntos fuertes de Amor Prohibido es la calidad de la producción. La fotografía es impecable, la música es emotiva y las actuaciones son excelentes. La dirección de arte y el vestuario son impresionantes, creando un ambiente lujoso y opulento que contrasta con la turbulencia emocional de los personajes. La música es especialmente efectiva para crear tensión y resaltar los momentos clave de la historia.
Beren Saat, que interpreta a Biter, es simplemente espectacular. Su actuación es tan convincente que te hace olvidar que estás viendo una serie. Ella logra capturar la complejidad de Biter, su vulnerabilidad, su ambición y su pasión. Su interpretación es matizada y creíble, lo que la convierte en uno de los personajes más memorables de la televisión turca. Y Kıvanç Tatlıtuğ, que interpreta a Belul, también hace un trabajo increíble. Logra transmitir la complejidad de su personaje, su encanto y su vulnerabilidad. Él logra que el público sienta empatía por Belul, a pesar de sus errores y su egoísmo. Su química con Beren Saat es innegable, lo que hace que la relación entre Biter y Belul sea aún más convincente. En resumen, Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el principio y que no te suelta hasta el final. Es una historia de amor, de pasión, de traición y de redención. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Y esos 16 capítulos que les mencioné son, en mi opinión, los más intensos y emocionantes de toda la serie. Si aún no la han visto, les recomiendo que lo hagan. No se van a arrepentir. Les prometo que después de ver esos 16 capítulos, no volverán a ver las series turcas de la misma manera. Amor Prohibido es una obra maestra que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de Amor Prohibido. Recuerden que les hablé de esos 16 capítulos que, en mi opinión, son los más impactantes y que los van a dejar completamente enamorados de la serie. Les resumí un poco la trama, les hablé de los personajes y les di algunas razones por las que creo que esta serie es una joya de la televisión turca. Espero haberlos convencido de darle una oportunidad a esta serie si aún no la han visto, y si ya la vieron, espero haberles dado una nueva perspectiva sobre ella. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya servido para conocer un poco más sobre esta serie y para animarlos a verla. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ya vieron Amor Prohibido? ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus capítulos favoritos? ¿Están de acuerdo conmigo en que esos 16 capítulos son los más intensos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. También me pueden recomendar otras series turcas que les gusten. Siempre estoy buscando nuevas historias para descubrir. Me interesa saber qué otros dramas turcos los han cautivado y qué elementos son los que más les atraen de este tipo de series. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan una semana llena de amor y de buenas series turcas. Adiós.